Vale, estamos aquí de vuelta otra vez. Yo sé perfectamente que el enfoque de este canal, pues, es el análisis de libros, pero hoy le vamos a dar una vuelta de 180 grados a este enfoque y vamos a hablar de cine. Una obra de Fritz Lang llamada Metrópolis. Una película con buenos puntos, con malos puntos. Como todo arte tiene estas fases de especulación, de simbologías, y hoy vamos a intentar hablar de varios tipos de simbología que esta película tiene. No voy a explicar la película, simplemente vamos con simbología. Y quiero hablar primero del tema del proletariado, los esclavos. Es muy interesante que en esta sociedad perfecta, como nos intentan llamar, nos separan en dos: el subterráneo y lo terrenal, lo que está en el cielo. En el subterráneo, ¿quién va? El proletariado, los esclavos. ¿Por qué? Porque ellos son los trabajadores de la máquina. Y es muy importante e interesante el ver cómo a estos trabajadores se les quita ese valor humano y se les otorga, en lugar de un nombre, se les otorga un número. Porque al final de cuentas son engranajes que funcionan para que la sociedad funcione bien. Muy bien, son engranajes más. Y el mensaje es que son reemplazables. No importa si te mueres, no importa si te enfermas, no importa nada de eso, eres reemplazable, eres simplemente un número. Eso por parte del lado del infierno, que por ahí está el mensaje, el símbolo. ¿Por qué está abajo? ¿Por qué está en el subterráneo? Porque está cercano al infierno. ¿Ok? Por otro lado, vamos al tema del cielo, ahora los que están arriba. Y particularmente hasta arriba se encuentra John Fredersen, el padre de Freder, el protagonista de la película. Pero ahorita vamos con John Freder, que representa el arquitecto, representa el creador, Dios, ¿no? Ese tipo que está hasta arriba de la cima de un edificio, en lo más alto, palpando las nubes y viendo hacia abajo a su creación. Em, También tenemos dos partes, tanto el Club de los Hijos como el Jardín de la Eternidad. El Club de los Hijos, y bien lo decía antes, es yo me imagino un Olimpo, ¿no? Donde están aconteciendo todos los dioses y donde, ¿qué está permitido ahí? El pensar. Está permitido la filosofía, la ciencia, la matemática, el deporte, absolutamente todos los libros, la biblioteca. Todo lo que está permitido ahí es pensar, cosa que no pasa en el proletariado, en los subterráneos. En los subterráneos, ¿qué le interesa a John Frederer? Mantenerlos idiotizados en masa, ¿no? Como por ejemplo también pasa en 1984 de Orwell, que más adelante pues haré su crítica. Pero es lo que se busca. Y ahora vamos con los tres personajes fundamentales. Ya hablamos de John Freder, el padre, y ahora vamos con el hijo, Freder. Freder es el símbolo del Mesías, del Salvador, de quien, al ver los ojos y el rostro de ese ser amado, se da cuenta de la vida que viven los proletarios, y él sabe y que vale la pena para él el bajar e intercambiar su vida para vivir ese abismo, ¿ok? Él quiere estar ahí para enseñar a su padre lo que verdaderamente sufren los proletariados. Por otro lado tenemos a María, el eterno femenino, diría Goethe, el alma mater, esta parte maternal, esta parte de cuidar a los demás, de transmitir pasividad y siempre esperar un mediador, que por cierto en el final hay conciliación, lo que justamente buscaba María. ¿Ok? Entonces, esto por un lado. Por otro, y lo tengo aquí anotado, vamos con la representación de la muerte, ¿no? En esta parte de cuando explota la máquina y se vuelve un caos. Bueno, si nos vamos a la cultura hebrea, podemos ver el símbolo de Moloch, ¿no? Me parece que se llamaba así Moloch. Un demonio que ¿qué busca? Mediante sacrificios purificar ¿qué? El sistema, el alma. Y eso es lo que hace, lo que nos muestra cuando ocurre el accidente de la máquina, se nos aparece una cabeza como de cabra especie y es la representación de Moloch, ¿ok? Esta parte de decir, recibo los sacrificios humanos, la muerte de ellos, y purificamos. Y no importa que se mueran porque allá hay más, ¿ok? Y eso es lo más valioso, lo de más valía. De hecho, justamente con el tema de purificación continua, cuando por ahí, en el ocaso de la película, el ser máquina es quemada. Ese fuego
ese fuego que arde junto con el ser máquina tiene un simbolismo, porque la Biblia nos dice que el fuego, y de hecho hay varios pasajes bíblicos aquí que me gustaría enfatizar este, ahorita en el tema del fuego. El fuego para la Biblia significa purificación. ¿Qué significa que la máquina se esté quemando? Se está purificando. Ya no es ese demonen de ser máquina que busca la destrucción. No, no, no. Ya se purificó, ya está muerta. ¿Ok? Ya no es esa María malvada. ¿Vale? Ya se purificó mediante ¿qué? El fuego. Y justamente hablando de pasajes bíblicos, giramos a una escena donde se mantiene a la población atemorizada, si lo puedo llamar así, amenazada con la muerte constante. ¿Con qué? Con el apocalipsis. E incluso nos aparece una hoja de la Biblia que dice, y entonces una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos se aposentaba allí vestida de morada, con un cádiz en la mano y etcétera, etcétera. Bueno, si nos metemos a indagar en esto, que por ahí tengo la Biblia, esto lo dicen en el Apocalipsis 13, y de hecho lo dice bastante textual, que justamente así es una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, donde en cada cuerno tiene una diadema con blasfemias, y de hecho por ahí dice, eran cabezas con figura de pantera, pero piernas de oso, una mezcolanza de animales raros, este, ¿y qué tiene de significado aquí? Por ahí la Biblia lo explicaba, también en este análisis, que estas 7 cabezas y 10 cuernos representan al gobierno, cómo el gobierno pisotea la sociedad, la lengua, la población en sí mismo, ¿ok? Y más adelante, incluso en la Biblia lo menciona, cómo esta bestia pronuncia muchas blasfemias y da paso a un dragón, y etcétera. Y ese dragón, es el número de la bestia, el 666, que no se refiere más que a Nerón César por sus actividades que ya conocemos. Pero bueno, ese no es el tema. Otro significado que ahí me parece bastante es encarnizado de color morado. ¿Qué tiene que ver el color morado? Porque tal vez pareciera vacuo simplemente darle un color, ¿no? Por decir verde, azul, etcétera. Pero en este tipo de películas, y más cuando se toca la Biblia, no son coincidencias. Y justamente si nos referimos nuevamente a la Biblia, nos dice que el color morado significa dolor, sangre, penitencia. ¿A base de quién? A base de los 7 pecados capitales. Entonces, esa es otra cita bíblica bastante interesante, todo lo que tenga que entrever con el tema de Apocalipsis, el tema de la muerte, que siempre es algo latente. Incluso para cerrar el tema de la Biblia se menciona a la Gran Babilonia, la madre de todos los abismos. Y la Gran Babilonia representa a esta, no lo digo yo, lo dice la Biblia, a esta mujer ramera que está por encima del pueblo y de la sociedad y la pisotea. Justamente como nos lo muestra en la imagen, acompañada de quién? De un cádiz. Bien, otra de los tantos simbolismos es esta parte inicial donde las masas de los proletariados después de sus 10 jornadas laborales son explotados, acá su jornada y se van, pero justamente ahí descienden o ascienden sobre un elevador y es muy curioso ver que el número es 219, que si nos metemos en la cultura hebrea y vemos el número 219, tiene un significado y el significado es el servicio y el esfuerzo por los demás. En este caso, el proletariado, ¿por quién se está esforzando? ¿Por quién está trabajando? Por los de arriba. Nuevamente, son engranajes de una máquina. Ellos no son humanos. O bueno, el gobierno no los quiere hacer validar como humanos. Muy bien. La otra me parece bastante interesante cómo en el momento de caos, que de hecho hago un flashback, cuando María, el robot, los incita a quemar y destruir las máquinas, justamente por la valía humana, que justamente nos remitimos a la revolución industrial, nuevamente con el arte cualquier parecido no es coincidencia, es real, ¿no? Por ahí lo decía mi profesor de literatura en prepa, nos decía, y ya lo he mencionado en otros videos, el arte es la mentira que siempre dice la verdad. Pero bueno, justamente cuando el proletariado termina con las máquinas, ¿qué significa el terminar con las máquinas? Significa firmar la propia destrucción del proletario.
¿ok? Y empieza la inundación y todo el caos. Justamente cuando está esta inundación, fuera de John Frederer, ¿qué hacen los demás que están en el jardín eterno? ¿Bajan a qué? A ver. ¿Por qué? Porque para los nobles, para los que están arriba, el abismo y tortura del esclavo es su propio entretenimiento. Entonces es un mensaje bastante duro de decir, ellos están abajo, que se mueran los de abajo y se comporten como los de abajo. Nosotros somos los de arriba y por ende hay fiesta, es un estado onírico y es un estado de felicidad, ¿no? Algo más que quiera añadir. Bien, dos cosas y terminamos. La primera es la frase emblema de Metrópolis. Lo dice al inicio, a la mitad, al final y parecía que es un tatuaje indeleble de la película y es el mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón. ¿Cómo se puede interpretar? Yo personalmente la interpreto como el mediador entre la cabeza, que es la razón, la sabiduría, todo eso, y las manos, que es el proletariado, el esfuerzo, el sudor, el trabajo. Es decir, el mediador entre la razón y el esfuerzo debe ser el corazón, porque Metrópoli nos enseña en el final que el mundo no es de dualidad, no es de bueno y malo, negro, negro, blanco, infierno, cielo. No, se trata de conciliación, ¿ok? De eso va. Por último, ¿qué tal si me, qué tal le damos una calificación a Metrópolis de 5 estrellas, como lo hemos manejado? Me parecería que un trato justo sería darle 4.3 estrellas de 5. ¿Por qué no le doy ese punto 7 restante? Porque, vamos a ver, la película dura 2 horas y media. Me parece, como les dije al inicio, Metrópolis tiene momentos muy buenos, muy agradables y momentos, ahorita los vamos a hablar, que uno dice, híjoles, qué complicado. Por ejemplo, los malos, como dije, la película dura 2 horas y media. Me parece que 1 hora 50 minutos, 1 hora 40 se disfrutan. Se disfrutan, por más que sea cine mudo, la trama te enreda y te mete y te hace sentir en la metrópolis y te hace sentir el conflicto, pero los últimos 30 o 40 minutos son verdaderamente cansinos, son lentos. En una secuencia de 5 minutos los personajes están haciendo exactamente lo mismo y así pasa, ¿no? O sea, pareciera que es interminable esos últimos 30 minutos. Entonces, ese sí es un punto malo a reflexionar, pero por ejemplo, en el lado bueno tenemos una película que, por ejemplo, en el momento de los actores y en el fondo musical es totalmente bueno, ¿no? En momentos de drama hay música dramática, en momentos de calma, música con calma, y el siempre mantener esa tónica me parece muy valioso, y como le digo, muy bueno. La trama, a ver, es buena. Yo personalmente al final, justamente hablábamos de conciliación, y bueno, más adelante hablaremos de qué es la conciliación, ¿no? Ahí entra el alma, entra la figura del diablo, etcétera, pero no quiero ahondar mucho en eso. Yo personalmente el final no soy muy partícipe. Me parece que una utopía o una distopía tiene que tener un final dramático, como por ejemplo lo es en Huxley, con Un Mundo Feliz, lo hace en 1984 con Orwell, o bueno, tal vez que no sea tragedia, pero que no sea algo tan, no sé, superfluo podría ser. Pero bueno, me parece que la trama es buena. Al final, mm, la verdad es que tendría que verla una tercera vez para juzgar mejor el final de lo que se merece. Pero sí, como les digo, no fui muy partícipe. Pero como sea, en esta parte de cine, que luego voy a traer también a Pasolini, a Hitchcock, etcétera. Me parece que Fritz Lang con Metrópolis es una muy buena película, altamente recomendable. Sí, sí quise decir que es una película para, para verla con calma, a una buena hora. Y bueno, sería todo. Sí, sería todo y pues bueno, nos veríamos después con otra reseña literaria.